Bienvenidos a Casa y Labor. Vamos a realizar en este tutorial una bolsa como la que veis en la imagen. Os dejo como siempre en la descripción del vídeo el enlace al patrón con el PDF donde os contamos qué necesitáis para hacer la bolsa. Empezamos con la parte externa de la bolsa. Doblamos la tela derecho contra derecho y colocamos encima el primero de los patrones, es decir, el que tiene los lados asimétricos. Como veis, el patrón tiene forma triangular y para asegurarme de que está bien situado, voy a colocar uno de los picos en el lado donde la tela está doblada. Sujetaré el patrón con alfileres. Dibujo con un marcador de telas las líneas alrededor del patrón. Una vez dibujado los cuatro lados, levanto el patrón dejando los alfileres en la tela. Ya hemos sacado los dos primeros laterales de la bolsa y ahora vamos a sacar los otros dos que nos faltan. Como veis, el patrón tiene dos bases que son dos rectas pero que no tienen el mismo largo. Para sacar los otros dos laterales de la bolsa voy a coger el patrón y lo voy a colocar al lado. Sin embargo, tengo que volcar el patrón, es decir, en esta ocasión la parte más larga del patrón debe quedar en la parte de arriba de la tela y la parte más estrecha del patrón, o sea, la base más estrecha, debe quedar por dentro de la tela, tal y como estáis viendo en la imagen. Volvemos a colocar alfileres y pintamos los cuatro laterales. Retiramos el patrón y cortamos con la tijera por las líneas que hemos dibujado, sacando así los cuatro laterales de la parte exterior de la bolsa. Por último, cortamos el patrón de la base de la bolsa, aunque en este caso la tela no tiene que ir doblada. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor del patrón, ya que tiene el centímetro de costura incluido. Los pasos que he hecho antes con la tela exterior de la bolsa los voy a hacer también con la tela de forro, sacando así cuatro laterales y una base. Voy a empezar a montar el exterior de la bolsa. Para ello cojo los laterales que, como veis, tienen dos rectas, una más corta y otra más larga. Para unir los laterales me voy a guiar por estas rectas. Desdoblo la tela y coloco la recta más corta junto con la recta más corta. En este punto giro la tela, de tal manera que ahora se me va a quedar la recta más corta junto con la recta más larga. La unión de las telas se realizará en los laterales. Os sugiero que os guiéis por las indicaciones del patrón y del PDF explicativo, donde os hemos dibujado un esquema para mostraros cómo tienen que ir unidas los laterales de la bolsa. Al unir el lateral de la bolsa vemos que la parte de arriba quede descuadrada, pero esto no quiere decir que la tela esté mal puesta. En este caso yo he utilizado una tela que no tiene derecho y revés en el dibujo, es decir, como veis las flores van unas hacia arriba y otras hacia abajo, es decir, el dibujo de la tela no tiene sentido. En el caso de que utilicemos una tela cuyo dibujo sí tenga sentido, hay que tenerlo en cuenta al colocar los patrones y los laterales, porque al montarla puede suceder que el dibujo quede al revés. Os voy a poner un ejemplo con otra tela que, por ejemplo, sí tiene sentido en el dibujo. Como veis, esta tela es una tela de conejitos y todos los dibujos, todos los conejos van en el mismo sentido, van todos hacia arriba. Esto tenéis que tenerlo en cuenta al colocar los patrones del lateral de la bolsa, porque si los colocamos de forma errónea, al juntar los laterales de la bolsa puede ocurrir que el sentido de una de las telas cambie. Por ejemplo, en este caso, si los conejitos van todos hacia arriba, si yo pongo mal el patrón del lateral y lo coso al revés, se quedará un conejo hacia arriba y otro conejo hacia abajo. Tenéis que tenerlo en cuenta al colocar los patrones. Volvemos a nuestra bolsa y colocamos alfileres en el lateral. Como veis, aunque la parte de arriba queda descuadrada, la longitud o la medida de los laterales son iguales. Esto es una garantía de que está bien colocado. Seguimos colocando la parte exterior de la bolsa y para ello vamos a coger otro de los laterales. Hacemos de nuevo que la recta más larga vaya al lado de la recta más estrecha y unimos de nuevo la bolsa en el lateral, haciendo coincidir los picos arriba y abajo. Cogemos alfileres y unimos el segundo de los laterales. Haremos lo mismo con el cuarto de los laterales de la bolsa. Vamos a unir los laterales con hilo de hilvanar antes de pasarlos a la máquina de coser.
Pasamos los 4 laterales de la parte externa de la bolsa por la máquina de coser, utilizando como siempre como medida orientativa el ancho del prensatelas de la máquina. Además, retrocederemos la máquina adelante y atrás al inicio y al final de la costura para rematar bien la costura en los extremos de la bolsa. Una vez cerrados los laterales, voy a colocar la base de la bolsa. En este punto puedo optar por poner la misma tela en el exterior y en la base o combinar las telas. Yo lo que voy a hacer va a ser poner la base azul para el exterior y la base de flores para el interior. Para colocar la base me voy a guiar por la medida de los lados de la bolsa. Como veis, tiene una medida más corta y una medida más larga. La longitud de estos dos lados es igual a la longitud rectángulo de la base. Por tanto, cojo mi base, busco el lado más corto y lo hago coincidir con el lado más corto de la base. Y el lado más largo coincidirá con el lado más largo. Empiezo, por ejemplo, por el lado más corto. Uno las dos telas dejando que la tela azul sobresalga 1 centímetro con respecto a la costura del lateral de la bolsa. Uno las telas de tal manera que el canto de las dos telas coincidan en la parte de arriba y voy colocando alfileres uniendo así la base con el lateral de la bolsa. Cojo los alfileres hasta llegar a la esquina siguiente donde está nuestra próxima costura. Al llegar a la esquina giro la tela azul para que vuelva a coincidir de nuevo los cantos de las telas y voy colocando otra vez alfileres para unir una tela con la otra. Haré esto mismo en las siguientes esquinas que me vaya encontrando. Luego hilvanaré todo el contorno antes de pasarlo a la máquina de coser. He hilvanado las dos bases a la bolsa y ahora las voy a colocar en la máquina de coser. Como veis, coloco el prensatelas de la máquina un poquito por delante de la primera de las esquinas. Mantengo el ancho del prensatelas de la máquina para respetar el centímetro de costura que está incluido en el patrón. Inicio la máquina y retrocedo un poco la puntada para que la costura quede bien rematada. Y sigo con la costura recta, manteniendo el ancho del prensatelas de la máquina al borde de la tela, tal y como estáis viendo en la imagen. Al llegar a la esquina es donde tendremos que tener más cuidado para evitar que las telas queden fruncidas. Ya hemos llegado a nuestra primera esquina y vamos a parar la máquina unos centímetros antes de llegar al borde. Con la máquina ya parada, levantamos la bolsa y hacemos que la primera costura que nos encontramos, en vez de volcarla hacia la parte de atrás, la volcamos hacia adelante, es decir, hacia nosotros. Seguimos avanzando con la máquina de coser, de manera que la aguja caiga justo antes de la costura que os he enseñado. En este punto rematamos con la aguja adelante y atrás para que la costura quede reforzada. Levantamos el prensatelas, sacamos la bolsa y cortamos el hilo. Para seguir cosiendo la base, lo que haremos ahora será volcar la costura que antes os he enseñado hacia la parte de atrás y colocaremos de nuevo la máquina, esta vez en el lado que nos corresponda. En este caso, la aguja tiene que puntear justo delante de la costura que hemos volcado hacia atrás. Dejamos la máquina colocada, teniendo cuidado de que la tela no se pille por detrás, y continuamos en línea recta, dejando como siempre el margen de centímetro de costura incluido en el patrón. Seguimos con la máquina avanzando, haciendo de la misma manera el resto de las esquinas que nos quedan de la base. Ya hemos cosido las bases, hemos quitado el hilo de hilvanar y comprobamos, veis, que no queda ningún agujero en las esquinas de la bolsa, tanto en la bolsa exterior como en la interior. Con la ayuda de un metro y de un lápiz de marcar voy a cortar las dos asas de la bolsa, teniendo en cuenta la medida que establece vuestro patrón. En este caso yo voy a optar por poner las asas de color azul. Cojo cada una de las asas, la doblo por la mitad y voy a coserla dejando un hueco en la parte de arriba para poder volver el asa. Si veis que se os mueve mucho la tela en la máquina de coser, os aconsejo que paséis previamente el hilo de hilvanar. Ya he dado la vuelta a cada asa y antes de colocarlo en la bolsa voy a pasar una puntada de refuerzo en el derecho del asa y alrededor de todo el contorno. De esta manera las costuras quedarán más asentadas. En esta puntada, a diferencia con lo que hacíamos cuando dejábamos el centímetro de costura incluido, la aguja, como veis, puntea casi al borde de la tela. Ya tengo preparadas las asas y, como veis, así es como quedan las costuras de refuerzo que he realizado. Para unir la parte interna y la parte externa de la bolsa, nos vamos a guiar por la longitud de las partes de arriba.
Para ello encaramos el derecho de la tela de flores con el derecho del forro, de tal manera que las costuras coincidan y, como veis, en este caso las costuras las vamos a dejar a la vista. Una vez que hayamos encarado las telas, vamos a ir colocando alfileres de tal manera que los cantos de las telas coincidan en la parte de arriba. Para que sea más fácil encarar los dos derechos, vamos a introducir la bolsa o la parte externa de la bolsa dentro de la parte interna y seguiremos colocando alfileres alrededor de todo el contorno, haciendo coincidir, como veis, las costuras. Las costuras deben de quedar en la parte de dentro. Cuando hayamos unido en la parte de arriba la bolsa exterior y la interior, vamos ahora a poner las asas antes de utilizar la máquina de coser. Las asas se colocan en el lado más estrecho de la parte de arriba de la bolsa, porque si recordáis, la parte de arriba tiene dos lados, dos que eran más largos y dos que eran más cortos. Quitamos los alfileres, separamos los tejidos y colocamos la mitad del borde del asa en la mitad de la costura. Colocamos de nuevo el forro en su sitio de tal manera que las costuras vuelvan a coincidir. Y sujetamos las tres telas con un alfiler para que no se muevan. Antes de introducir el otro extremo del asa, vamos a meter el asa por dentro de la bolsa, asegurándonos de que éste no vaya retorcido. Y colocamos así el otro extremo en la siguiente costura, de nuevo haciendo coincidir la mitad del asa con la mitad de la costura. Colocamos el asa, ponemos encima el forro y sujetamos las tres telas con un alfiler. El siguiente asa irá a la parte contraria, es decir, al lado más estrecho de la parte de arriba de la bolsa. Cuando hayamos colocado el segundo asa, hilvanaremos todo el contorno antes de pasarlo a la máquina de coser. Preparada la parte de arriba, hago una costura a la máquina teniendo como siempre en cuenta el ancho del prensatelas. Además, cuando pase por las costuras donde están colocados las asas, retrocederé la máquina adelante y atrás para que estos queden bien integrados dentro de la bolsa. También tengo que tener cuidado y no cerrar esta costura del todo. Tengo que dejar un hueco por el que daré la vuelta a la bolsa. He sacado toda la bolsa por el agujero que he dejado y voy a hacer ahora una costura de refuerzo alrededor de todo el contorno de la bolsa. Sin embargo, como la tela de arriba es blanca y la tela de atrás es azul, lo tendré en cuenta al colocar los hilos de la máquina. Pasamos una costura alrededor de todo el contorno, teniendo cuidado de sacar bien las asas para que no se queden dentro de la bolsa. Además he puesto hilo blanco en la parte de arriba de la máquina y hilo azul en la canilla para que la costura quede perfectamente rematada. Con esta costura la bolsa quedaría ya terminada. De nuevo os damos las gracias por elegirnos, os recordamos que os podéis suscribir a nuestro canal y visitar nuestra página web www.caselabor.com, donde encontraréis un montón de patrones y de tutoriales.